ADRA organiza cenas navideñas especiales para personas sin hogar y refugiados. Advent Health se ubica entre los mejores hospitales de los Estados Unidos. Universidad de Montemorelos en México celebra 80 años. En Serbia, miles de personas sin hogar reciben apoyo y esperanza a través de un autobús. Campamento Familiar es una puerta para conocer a Cristo en Moldavia. En 2022, solo el 5% de los hospitales evaluados por Leapfrog Group, una organización norteamericana sin fines de lucro de vigilancia para la calidad y la seguridad hospitalaria, cumplió con los rigurosos estándares para la designación de mejor hospital. 9 de ellos fueron hospitales de Advent Health. De los 115 hospitales reconocidos como los mejores hospitales, las instituciones de Advent Health representan casi el 10%. Y más de 20 hospitales de Advent Health también obtuvieron una calificación A de seguridad hospitalaria Leapfrog en el último análisis publicado en el 2022. Esta evaluación adicional analiza el desempeño relacionado con la prevención de errores médicos, lesiones, accidentes, infecciones y otros daños potenciales a los pacientes. Campamento Familiar, un ambiente propicio para ser amigos y llevar a las personas a Cristo. Esta fue la experiencia de la familia de Alexander y Elena Nazaros. Luego de conocer e interactuar con los adventistas, ambos fueron bautizados durante el programa Un Clamor en la Noche en Konrad, en el sur de Moldavia. La pareja fue recibida por Garashuk y su esposa Galina, los líderes adventistas en este país europeo. Al finalizar el bautismo, Stanislav Bekciu, el presentador de Un Clamor en la Noche, hizo un llamado a las personas para que se unan a la iglesia adventista, al cual respondieron niños, jóvenes, adultos y ancianos. Los adventistas de Moldavia agradecen a Dios por una experiencia tan maravillosa. Así como el Hijo de Dios decidió alejarse de su hogar celestial para salvar a la humanidad, muchos ucranianos decidieron alejarse de sus hogares, pero para salvarse a sí mismos. Muchos de ellos, en su mayoría mujeres y niños, fueron a la República Checa, donde ADRA, la agencia humanitaria, les preparó algo especial para la Navidad. La celebración especial rindió homenaje a las tradiciones checas y ofreció un ambiente amistoso y una comunidad abierta donde todos se sintieron bienvenidos y olvidaron, al menos por un tiempo, cuán diferentes eran sus vidas hace un año. Podemos apoyar a los refugiados ucranianos a través de la oración y donando en adra.eu. Todo comenzó como una caminata matutina diaria informal con el personal de la oficina de la Unión Misión Transpacífica, con sede en Tamavua, Suva, en las Islas Fiji. El buen hábito se convirtió en un movimiento que alienta a los líderes y miembros de la Iglesia en todo el territorio de la misión a mantenerse activos. La iniciativa denominada Walk for Life, Caminar por la Vida, promueve caminatas todas las mañanas, de lunes a viernes, durante 30 minutos a partir de las 5 de la mañana. Se creó una página en Facebook que tiene más de 400 participantes de toda la Unión Transpacífica, incluidos países como Samoa Americana, Fiji, Kiribati, Nauru y Vanuatu. Un lugar para los niños, jóvenes, adultos y un sitio especial para las personas con necesidades especiales. Así fue un campamento en Pretoria, Sudáfrica, un lugar donde todos se sintieron felices, útiles y bendecidos. Con la flexibilización de las normas de cuarentena por COVID-19, se reactivaron los campamentos de revivimiento en muchos países y Sudáfrica no fue la excepción. Cientos de creyentes de la Unión Sudafricana se reunieron este año en el campamento Shalom en Pretoria. Se atendió a jóvenes y adultos. Había un campamento para niños, uno para jóvenes, uno para los adultos y un sitio especial para el Ministerio de Posibilidades. Sid Media y el Departamento de Comunicación estaban en el terreno durante el evento.
Este mega encuentro dio como resultado el compromiso de 23 personas que fueron bautizadas en el campamento. Entre los miembros recién bautizados se encontraba un anciano con necesidades especiales que fue llevado a las aguas del bautismo posteriormente. Después de 2 años de cuarentena, damos gracias a Dios por estar aquí para celebrar incluso las nuevas vidas que han decidido trabajar con Cristo. Además de estos bautismos, durante el campamento, la guinda del pastel fue la participación del Ministerio de Posibilidades. Todos estos hermanos y hermanas están dotados, son necesarios y valiosos para el ministerio. Douglas Mapeita, de la Academia de Lengua de Señas de Zimbabue, especialista en lengua de señas internacional, impartió formación para el Ministerio de Posibilidades. Estamos capacitando al Ministerio de las Posibilidades, especialmente a los intérpretes y a los sordos. ¿Cómo interpretan de forma adventista? No estamos buscando un lenguaje de señas en particular como el zimbabuense, el sudafricano o el americano, sino que analizamos críticamente cómo interpretan la Biblia los adventistas. Me he beneficiado mucho. He aprendido que debería estar orgullosa de quién soy y que la gente no debe juzgar a los demás por su situación y que debemos hacer cualquier cosa independientemente de las circunstancias. Decenas de nuestros hermanos y hermanas se beneficiaron de este campestre, una señal de que todos habían estado anhelando estar reunidos como familia de Dios. ¿Qué tal el campamento? Todo estuvo bien. Perfecto. Gracias a Dios. Aprendimos a profundizar en las señas adventistas y cómo interpretarlas perfectamente. Al principio era confuso, pero ahora está claro cómo debemos expresarnos. Gracias. Un testimonio conmovedor fue el de la hermana Ruth McNanny. Nació con una discapacidad y se crió en una familia adventista. Sin embargo, la hermana Ruth dice que durante todos estos años ha luchado con la integración, las facilidades adecuadas en cuanto a los programas de la iglesia y la adaptación de los templos para quienes son diferentes. Sinceramente, no es fácil, porque la mayoría del tiempo puedes hablar con personas que te conocen o que quieren llegar a conocerte, pero la mayoría de las veces es sumamente difícil que te tomen como prioridad. Ser prioridad no significa que tienen que tratarnos con fragilidad o que tenemos que estar acompañados 24 horas al día, los 7 días de la semana. No, necesitamos que la gente vea que también somos seres humanos y que no somos objetos o extraterrestres. Ruth, una estudiante de la Biblia muy talentosa, tiene un don para las escrituras y conoce la Biblia muy bien. Ella dice que este es el día más feliz de su vida porque puede mezclarse con los hijos de Dios. Ruth dice que apreciaría mucho que la iglesia los tomara en cuenta para la misión y darles una participación significativa. El clímax del evento fue este joven, que fue criado por su abuela y ahora está listo para el bautismo. Conoció a Douglas Mapeita durante este campamento para el Ministerio de Posibilidades y enseguida congeniaron. Le enseñaron música y dice que atesorará este conocimiento el resto de su vida. La gente cree que una persona con parálisis cerebral, como mi hermano aquí, nunca podrá cantar, pero desafiamos todas las posibilidades aceptando que mi hermano puede cantar. Yo le enseñé y aquí está, sonriendo, y puede cantar una canción. Gracias. Mientras la Iglesia Mundial se embarca en el plan estratégico de Joiré, es emocionante ver a los miembros de la Iglesia de la División del Sur de África y el Océano Índico abrazando a nuestros hermanos y hermanas del Ministerio de Posibilidades. Es cierto que todos son dotados, necesitados y atesorados para el ministerio. Para la red de noticias adventistas, Noel Simbamda, Pretoria, Sudáfrica. Nos vamos a una pequeña pausa. Al volver, conoceremos los detalles de una cena de Navidad especial que ADRA ofreció para las personas sin hogar en el estado brasileño de Bahía.
Aquí Dios es salud mía. Asegurarme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Cosas extraordinarias nacen en el corazón de la gente común que tiene una visión de algo mejor. Esto es lo que sucedió en Salvador, la capital del estado brasileño de Bahía, después de que Daciane Andrade, coordinadora de la Unidad de Acogida Institucional de ADRA, soñara con una Navidad especial para las personas sin hogar. Daciane recuerda que quería terminar el año con amor, en Navidad todos juntos compartiendo un mismo sentimiento. De este sueño nació la Cena de Navidad Solidaria, que atendió a unas 150 personas sin hogar. La acción es parte del cronograma de ADRA Bahía a través de la Unidad Institucional de Acogida en un refugio para personas sin hogar. La cena tuvo lugar en el Instituto Central de Educación Isaías Alves, en el barrio de Barbayo, en Salvador. La iniciativa tiene como objetivo no solo saciar el hambre de quienes a menudo no tienen nada que comer, sino también reforzar la responsabilidad de una sociedad más justa e igualitaria. Nos vamos a la región interamericana. La Universidad Adventista de Montemorelos, en México, celebró su aniversario número 80 con varias actividades conmemorativas. Pues para iniciar con los festejos que sucedieron en el campus, como parte de los festejos, la Facultad de Ciencias de la Salud organizó una feria de la salud en la que miembros de la comunidad universitaria pudimos conocer el funcionamiento y cuidado de todo el cuerpo humano y diversos sistemas. Todo esto fue por alumnos de primer semestre de la carrera de medicina. Además se develó un reloj conmemorativo del aniversario que también representa el avance de una de las obras de desarrollo más importantes de la universidad de este año, que está en progreso, de hecho, que es el andador peatonal Paseo de los Fundadores, en memoria, por supuesto, de los pioneros de nuestra universidad. En el mismo tenor del desarrollo, inauguramos las recientes remodeladas instalaciones de la radio universitaria, desde la que hacemos este espacio informativo. Y esta radio universitaria tiene la característica que se acopla a las tendencias más recientes de la radio, que es la radio que se ve. Y también inauguramos el laboratorio de fabricación digital Fab Lab, con la que nos unimos a una iniciativa del MIT, que promueve básicamente que la tecnología esté en manos de todos. Sí, otros avances que celebramos esta semana fueron los inicios de las obras de ampliación de la Escuela de Estomatología, que en la primera etapa, porque es un proyecto amplio, en la primera etapa consiste en construir un edificio de 3 pisos que va a consistir en aulas, laboratorios, oficinas y espacios de investigación que van a beneficiar no solamente a la Escuela de Estomatología, sino a otras áreas de la salud también.
Pues dentro de toda esta ajetreada semana también hubo tiempo para reconocer el talento emprendedor de nuestros alumnos en una semana tan especial. Y estoy hablando de la Expo Emprendedor, en la que alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y también de la Facultad de Ciencias de la Salud expusieron ideas y planes de negocios de los proyectos de emprendimiento que ellos mismos diseñaron, por supuesto asesorados por sus docentes. Y hablando de talento, Daniel Gallardo, egresado de la carrera de Artes Visuales de aquí de la universidad, nos deleitó con una exposición en la que se comparte nuestro mensaje de esperanza con una técnica especial que es de arte digital, una técnica que él viene manejando desde hace algunos años y con la que nos ha dejado gratos recuerdos aquí en nuestra universidad y están exhibidos en diferentes edificios de aquí de la institución y de otras instituciones alrededor del mundo. Así es. Entre otras actividades conmemorativas plasmamos el nombre de algunos de nuestros pioneros en espacios para conservar visiblemente el recuerdo de su legado. Y en respuesta a nuestro compromiso cívico, desfilamos junto a entidades del gobierno municipal conmemorando, por supuesto, la Revolución Mexicana. Brenda, hubo 2 eventos que nos congregaron como familia universitaria para recordar nuestros inicios y, por supuesto, los motivos de gratitud hacia Dios. Por un lado estuvo nuestro programa de gratitud en el que las facultades y las escuelas y la administración presentaron los proyectos o desarrollos de los últimos años a manera de ofrenda, recordando por supuesto que han sido gracias a la providencia de Dios. Y por otro lado estuvo la obra musical en la que pudimos ver de una forma artística cómo se vivió ese primer año de lo que hoy llamamos la Universidad de Montemorelos. Y también pudimos escuchar un mensaje especial por el pastor Abner de los Santos, egresado de nuestra institución y vicepresidente de la Iglesia Mundial. No podemos dejar de mencionar además, Brenda, las actividades del sábado que coronaron pues esta semana aniversaria, que en este sábado nos acompañó el pastor José Vicente Rojas en ambos cultos y la Facultad de Teología dirigió la escuela sabática. Por supuesto, también nos tomamos la fotografía oficial para dejar este recuerdo para los próximos años y disfrutamos de una comida juntos como familia, todos los que se congregaron aquí, todos los que llegaron a la Universidad de Montemorelos. Por la tarde del sábado, tuvimos un programa más familiar y acogedor dirigido por el rector, en el que pudimos recordar diversos sucesos que se han dado a lo largo de estos 80 años. Si no tuviste la oportunidad de verlo, está disponible en nuestro canal UMTV e Iglesia Adventista Universitaria. Es momento de una pausa. Al volver, veremos cómo a través de un autobús, miles de personas sin hogar reciben apoyo y esperanza en Serbia. He aquí Dios es salud mía. Aseguráreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Probada es toda palabra de Dios. Él
es escudo para los que en Él se refugian. Un camino seguro en el camino a casa es el lema de un proyecto de ADRA Serbia. A través de un autobús, miles de personas sin hogar reciben apoyo y esperanza. Háblanos del autobús, su propósito y por qué está ahí. Entiendo que el suyo es el único ministerio de Serbia que hace esto. Exactamente. No hay ninguna otra organización benéfica ni ningún otro ente haciendo esto. Este es un autobús interurbano que convertimos en una casa rodante. Tiene una pequeña oficina para los médicos y trabajadores sociales. Y la mayor parte es para duchas y baños. Básicamente, es una idea que tomé de cosas similares que hacen en Estados Unidos para llegar a la comunidad de personas sin hogar, viniendo donde están ellos, porque actualmente hay cerca de 5 o 10 mil personas sin hogar en Serbia. En Belgrado, solo en Belgrado, sin servicio de este tipo, higiene, asistencia sanitaria, que es inaccesible para ellos, y apoyo psicosocial. Creamos un puente para volver a integrarlos en la sociedad. Así que empezamos. Resultó ser solo un autobús, pero se convirtió en un símbolo de lo que estamos haciendo porque vamos donde ellos están. Toda la idea del proyecto está escrita en el autobús. Dice una casa rodante de camino a casa. Creemos que es un derecho humano básico. Se trata de la dignidad, de la seguridad, del ser humano. Todo el mundo debe tener una casa, un espacio vital, uno decente. No podemos asegurar que todo el mundo consiga uno en Serbia, pero podemos ofrecer este tipo de hogar. Un hogar es simplemente un lugar de apoyo, donde te traten como a un ser humano y nazca la esperanza. Como lo vi esta mañana, parece que atendemos unas 100 personas cada mañana, cada tarde. Son cifras serias. Sí, si tuviéramos más de 8 compañeros de equipo trabajando, estoy seguro de que llegaríamos más lejos. Ya contamos con una base de datos de 1,000 personas a las que ayudamos. Es difícil poder ayudarlos regularmente con un equipo pequeño. Estimamos que el número está alrededor de 5 a 10,000 personas. Muchos de ellos no tienen documentos de identidad ni atención médica. O si tienen asistencia sanitaria, no pueden ir por sí mismos debido a su estado mental. A veces son discriminados, a veces no están bien en cuanto a condiciones higiénicas. Así que saben que no son bienvenidos y no van allí. Pero todos ellos padecen enfermedades crónicas, discapacidades, problemas de movilidad. Las dificultades e historias son tan únicas como las personas. Intentamos servir no solo con lo inmediato. Idealmente, buscamos integrarlos en la sociedad. Una invitación, un desafío y una misión dados por el presidente de un país africano. Los adventistas aceptaron y cumplieron la tarea y hoy, mediante el cumplimiento de la misión, están siguiendo los pasos de Jesús, predicando, enseñando y curando. En 2016, la Iglesia Adventista aceptó una invitación del presidente de Ruanda para establecer una escuela de medicina. En 2019, la Escuela Adventista de Medicina de África Centro Oriental, o ASOME, abrió sus puertas con una clara visión misionera. Y con el lema "Yo iré a predicar, yo iré a enseñar, yo iré a sanar". Los estudiantes pasan por varios cursos con diferentes entusiastas y destinadas a asegurarse de que tengan la capacitación adecuada para convertirse en líderes influyentes. Aquí los estudiantes de toda África están aprendiendo y experimentando la educación adventista. La escuela ofrece un programa de 6 años más un año de internado. Los estudiantes también reciben certificaciones, tales como liderazgo en salud. Si hace un recorrido por la escuela, usted descubrirá que está equipada con tecnología de punta. Y todo esto es para hacernos mejores doctores.
La forma como nos enseñan no es solo para que sepamos cosas académicas, sino que también nos capacitan para ser mejores líderes en el futuro y también ahora. Antes de cualquier clase, lo primero que hacen es orar y leer un versículo de la Biblia. Ya he visto un gran futuro en mí y en el doctor que seré, porque su misión es entrenar médicos altamente calificados. Y estos médicos entregarán servicios integrales a las comunidades, igual que Jesús. Actualmente ASOME está ubicada sobre el campus de la Universidad Adventista de África Central, donde hay solo 4 casas para los profesores. La facultad incluye profesores locales e internacionales. La escuela está creciendo y vendrán más docentes en los próximos años. Se necesitan casas adecuadas, un lugar donde puedan vivir en el campus, de modo que sean parte de la vida estudiantil. Lamentablemente, vivimos fuera del campus porque no tenemos una casa donde vivir aquí. Viviendo 100% aquí sería totalmente diferente, porque podríamos compartir todo nuestro tiempo con los estudiantes. Construir casas para los profesores es prioritario, ya que hay una relación directa entre la cercanía de los profesores con los estudiantes y el crecimiento social, espiritual e intelectual de los estudiantes. El beneficio de tener a los profesores dentro del campus es único. Tienes más acceso a tus estudiantes. Ellos tienen más acceso a ti. Tú los ves, tú los moldeas. Ellos ven lo que es ser moldeado no solo como profesional de la salud, sino en tu propio estilo de vida. Así que tener un culto sabático, un culto de viernes, un culto de fin de semana, ya sea en la mañana o en la tarde o con un estudiante, almorzando o cenando con ellos y que puedan venir y ver qué sucede. Tener a los profesores viviendo dentro del campus es totalmente diferente a tenerlos afuera. La ofrenda de este 13º sábado ayudará a escuelas de la región de África Centro-Oriental, incluyendo a ASOME. Ore por los estudiantes y profesores de esta escuela. Ore para que sean influyentes líderes de salud en sus comunidades a través de la educación de calidad. Gracias por apoyar la ofrenda misionera del 13º sábado para ASOME. Dios los bendiga. Estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, _Canal Mundial. Haz clic en el botón suscribirse y mantente actualizado con las últimas informaciones de la Iglesia Adventista en todo el mundo. Antes de despedirme, quiero compartir las buenas noticias del libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. El texto dice: «Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Visita también nuestro sitio web oficial adventist.news/es. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor y esperanza. Que Dios te bendiga.